El 22 de noviembre de 1963, el joven y apuesto presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, John Fitzgerald Kennedy, muere. Y muere asesinado mientras hacía campaña en Dallas. Es una historia tremenda. Inmediatamente fue capturado un sujeto, Lee Harvey Oswald, el cual fue señalado como autor intelectual y material del magnicidio. Aquello se convirtió en una de las teorías de conspiración más frecuentes o más socorridas de toda la historia. Sin embargo, muy lejos de ahí, en una nación pequeña y complicada, un hombre celebraba festivamente aquello rodeado de miles de seguidores. En Haití, se trataba de Jean-Claude Duvalier, más conocido como Papa Doc. Papa Doc era el dictador que gobernaba Haití y estaba celebrando la muerte del presidente estadounidense por algo muy raro, porque él aseguraba haber sido el causante de esa muerte. Y es que es una historia rara por todos lados. Verá, Papa Doc originalmente era un médico que ayudaba a la gente, que trabajó como miembro de los grupos de médicos voluntarios, etc. Después fue secretario de Salubridad y después se volvió presidente y dictador. Acabó con cualquier opositor, acabó con la competencia política, acabó con todo. Era un hombre terrible. Ayudado por los famosos Tonton Macut, que era la guardia personal, se encargaba de desaparecer a cualquiera que opinara diferente, o simplemente cualquiera que opinara. Periodistas, adversarios políticos, hasta parientes incómodos, cualquiera que fuese un estorbo, desaparecía. Jean-Claude, Papa Doc, aseguraba ser una encarnación del Barón de Samedi, uno de los loas del vudú, una de las deidades de la vida y la muerte en el vudú, y aseguraba ser él mismo un bokor, un gran sacerdote del vudú. No era raro ver a Jean-Claude Duvalier vestido con un sombrero, con unos lentes, con un traje con corbata de moño y hasta con unos tapones de algodón en la nariz, en las fosas nasales, aparentando ser un cadáver, porque así es como se ve el Barón de Samedi, y él aseguraba ser una encarnación del Barón de Samedi y se presentaba de esa forma. Era algo raro, ciertamente. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la muerte de Kennedy? Bien, en 1961, Cuba entra ya de plano al asunto comunista. 2 años después vendría la crisis de los misiles, El detalle aquí es que, cuando Cuba se declara abiertamente comunista, Papa Doc se pone en contacto con los Estados Unidos para ofrecerse como un aliado capitalista en aquella región a cambio de una poca de ayuda. Necesitaba algunas carreteras, necesitaba algunos hospitales, necesitaba un aeropuerto, y si Estados Unidos lo apoyaba con eso, él apoyaría completamente en contra del comunismo. En un principio Estados Unidos parecía haberse interesado en el tema. Pero la realidad es que no estaban de acuerdo con él, y mientras Papa Doc estaba celebrando en Haití la futura colaboración con los Estados Unidos y había dado varias conferencias y había dado discursos asegurando que la ayuda de los Estados Unidos estaba por llegar, en realidad Estados Unidos estaba ayudando a los opositores, porque no les caía bien este tipo, porque no les gustaba que fuera un asesino, un despiadado asesino, que fuese un dictador a la antigua, de aquellos que corta cabezas. Evidentemente estaban preparando algo al revés. Cuando él se da cuenta, hace un ritual en medio de cientos de seguidores para que muriera John F. Kennedy. Fue una ceremonia vudú de muerte. Una cosa brutal. Se presentó con todo su atavío del señor del Barón de Samedi. Realizaron sacrificios, danzas, hubo gritos, se fumaron tabacos. Y al terminar todo aquello aseguró que Kennedy estaría muerto antes de 10 días. Ok, casualidades o no casualidades, Kennedy murió 12 días después. Es decir, que le falló por 2 días, pero Kennedy murió. De ahí que se hiciera una fiesta, porque este sujeto aseguraba que sus encantamientos habían funcionado, y gracias a eso se perpetuó en el poder muchos años más hasta que murió y le dejó el poder a su hijo, quien no tenía ni el carisma ni nada y acabó perdiendo el poder y siendo expulsado. Y Haití hoy en día está pasándola muy mal.
Pero eso nos da una idea de que el poder, la brujería, los adivinos han estado de la mano en muchas ocasiones. Y esta noche en Relatos del Lado Oscuro, si usted decide acompañarme, le voy a platicar algunos ejemplos en los que el poder, los adivinos, los hechiceros, hasta los alquimistas estuvieron de la mano en pleno siglo XX. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos. Relatos del Lado Oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Este va para todos mis amigos colombianos. Todas esas finas personas que noche a noche nos acompañan desde las bellas tierras colombianas. Usted, como colombiano, sabe que el presidente de Colombia toma posesión el 7 de agosto. Allá la situación es diferente a otros países, pero también en algún grado parecida. El periodo inicial es de 4 años y posteriormente viene un plebiscito o una especie de segundo periodo, si el pueblo así lo decide, para otros 4 años. Así es que pueden llegar a tener 8 años de gobierno. Normalmente, en Colombia, hay 2 periodos en los que no llueve tanto, sobre todo en Bogotá. Bogotá es muy lluvioso, pero más o menos entre julio y agosto y entre enero y febrero bajan las precipitaciones pluviales. Así que son los periodos en los que hay menos lluvias. Dicho esto, uno pensaría que la toma de posesión de un presidente sería en un día que no haya lluvia. Bueno, me remito al año 2018. El presidente electo es Iván Duque, quien por cierto anteriormente era senador, un abogado de carrera, catedrático, escritor, una persona que ganó bien la elección. Todo se prepara para la toma de protesta, es decir, para que asume el cargo. Se hace un evento a cielo abierto, porque pues en esos días no llueve, llegan los invitados y de pronto se suelta una tormenta de Padre y Señor mío, con unos vientos de pánico. La primera dama salió en todas las planas de los periódicos porque una mujer soldado, no sé si policía, una mujer uniformada, la tenía cubierta con un paragüitas. Como si fuera una princesa. Bueno, el caso es que estaba sentadita la primera dama y aquella persona tapándole con el paraguas. Todos los invitados tratando de cubrirse, pero el viento bárbaro arrancaba paraguas, los abría como si fueran flores. Vaya, un desastre de aquellos. Podría parecer una casualidad. Podría parecer simplemente el clima. Pero hay quienes consideraron que aquello era un presagio funesto, porque a este pobre hombre le tocó la epidemia de COVID. Después de eso vino el resurgimiento de las FARC, una crisis económica de Padre y Señor mío, y finalmente los alzamientos juveniles que pegaron primero en Chile, luego se fueron a Argentina y luego cundieron por toda la región. A este hombre le llovió sobre mojado. Por supuesto, llamó la atención esto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hubo quienes dijeron, bueno, es que le hicieron un maleficio. Y no estarían tan equivocados si lo ve usted desde cierta perspectiva, porque déjeme decirle que en aquel mes de agosto del año 2018, en todo el mes de agosto, llovieron 29 milímetros de lluvia sobre Bogotá, la capital de Colombia. 20 de los cuales cayeron ese día. Normalmente, en abril llega a haber 120 milímetros, en mayo 100 milímetros, pero ese día ahí cayó una tormenta impresionante. Y aquí viene un detalle curioso, porque en el año 2010, cuando se iba a dar la toma de protesta del presidente Santos, no me acuerdo cuál era el nombre, el cielo se puso de locos. Aquello se puso que iba a caer una tormenta parecida a la que le iba a caer a Iván Duque, pero fueron más audaces. Contrataron a un brujo. Sí, el equipo de campaña y la gente que rodeaba al presidente Santos contrató a José Elías González para que ahuyentara la tormenta. ¿Y quieres saber algo? Las nubes impresionantes se fueron y no cayó ni una gota de agua. 2 años después, este sujeto, Jorge Elías González, declararía en un programa de TV haber recibido la módica cantidad de 3 millones de pesos para que no lloviera. Pero al momento de estar trabajando para ahuyentar la lluvia, aseguró haberse dado cuenta
de que ésta había sido provocada por otro brujo que había sido contratado para que lloviera ese día. Por supuesto que Iván Duque nadie le avisó de aquello, pero esta gente ya había tomado estas precauciones anteriormente, y tampoco serían los únicos. De hecho, en algunos partidos de fútbol se utilizaron servicios de brujería para ahuyentar la lluvia. Pero la parte más curiosa es que posteriormente Iván Duque tuvo que verse en la penosa necesidad de llamar al padre Chucho, el polémico sacerdote católico, exorcista que hace alejamientos de males, para que acudiera a la casa de Nariño, la casa presidencial. Y, bueno, hicieron exorcismo. Esto lo declaró el padre Chucho. Posteriormente la prensa dijo, no es cierto, y el padre Chucho tuvo que retractarse y decir, no fue un exorcismo, solamente bendije por aquí y bendije por allá. Pero la realidad es que lo habían llamado porque estaban espantados de tanta cosa rara que les pasaba. Y claro, ese es solo un pequeño ejemplo, porque en Colombia hay de todo. Pero dejemos Colombia. Ahora viajemos al norte. Estados Unidos. Potencia nuclear, potencia económica, de lo más peligroso que pueda haber. El presidente de los Estados Unidos puede ser un sujeto increíblemente peligroso. No quiero decir nada, pero en este momento históricamente va a quedar una huella de lo peligroso que puede ser un presidente. Imagine usted un presidente que cree en brujerías y en adivinos y en augurios. Usted, por supuesto, pensaría no puede ser. Un sujeto que tiene el dedo puesto en el botón rojo de terminar con el mundo no puede ser un tipo que se guíe por los oráculos, ni las cartas astrales, ni los designios. Espere porque no me lo va a creer. ¿Se acuerda usted del presidente Ronald Reagan? Ronald Reagan fue presidente entre 1981 y 1989, es decir, que hizo su primer periodo de 4 años y fue reelecto para un segundo periodo, lo que quiere decir que las personas lo estimaban. Reagan no era un político famoso, no era un gran político, era un actor de Hollywood, y tampoco era un gran actor de Hollywood. Sin embargo, cuando llega a la presidencia, entra por parte del Partido Republicano, de los radicales, de los más amarrados, era miembro del Club del Rifle, muy belicoso, y en 1981 lo intentan asesinar. Le disparan. Tenía poco tiempo de haber llegado a la presidencia y en un descuido del servicio secreto se le escuela un tipo y le vacía una pistola. Sobrevivió. Pero entonces creció su preocupación. Y su preocupación se volvió una obsesión sobre todo para su esposa, Nancy. Nancy, una mujer delgadita, menudita, pequeña, de apariencia angelical, sonrisa encantadora, sospechó que aquí podría haber algo más. Y es que ella recordó un incidente previo. Ya que hablábamos al principio de la muerte de John F. Kennedy, déjeme decirle que en 1957, 6 años antes de que le quitaran la vida a Kennedy, una vidente estadounidense, Jane Dixon, había pronosticado varias cosas. En una especie de sesión de videncia, aseguró que el siguiente presidente, el que tomaría posesión en 1960, sería un demócrata y que moriría en el cargo. Y acertó, porque Kennedy asumió como presidente en 1960, era demócrata y murió en el cargo. Así que Nancy, cuando se acuerda de aquello y cuando se da cuenta que le han pegado de tiros a su marido, decide buscar quien los ayude. Y no es precisamente el servicio secreto, no. Buscan una vidente. Nancy Reagan, esa delicada mujercita de la presidencia que salía en las fotos con una cara angelical, contacta con varios videntes para ver quién puede ayudarles. Y la ganona es una mujer de San Francisco de la que poco se decía. Es más, de este tema ni se hablaba. Pero resulta ser que, cuando iban a tomar una decisión importante, Nancy consultaba con la vidente. Si era oportuno, si era un buen momento, si los astros estaban a favor, si la carta astral era la correcta. Y la vidente le decía, y tomaban precauciones, y no vayas por acá. Después aquello se volvió tan temerario que Ronald venía y le decía a Nancy, ¿por qué no consultas? Vamos a hacer tal operación o vamos a hacer tal movimiento político, voy a tener una reunión con fulano, consulta. Y allá iba ella y consultaba. Y después venía y le daba las instrucciones, porque obviamente un presidente no va a ir a pedirlo, ¿verdad? Ronald Reagan no podía ir a ver a la vidente ni a preguntarle, así es que le pedía a la esposa. Y allá venía la esposa. Y usted se preguntará, bueno, ¿y quién fue el chismoso? Pues el chismoso fue su jefe de staff.
Sí, un hombre que, estando en la Casa Blanca, el jefe de gabinete, escribió un libro que se publicó en 1988 en donde explicaba todas estas cosas locas. Y era su gente de confianza. Después la propia vidente reconoció que sí, que era ella, era Joanne Quigley. Esta era una astróloga. A ella le tocó analizar no solamente los días propicios para viajes, avisarle si había algún pronóstico de atentado, avisarle si había algún riesgo al volar. Analizaba los perfiles también de los demás miembros del gabinete. Y de hecho, esta mujer llegó no solamente a analizar gente, sino a darle consejos sobre cómo tratar a otros políticos y en cuáles podía confiar y en cuáles no. Esta situación se volvió dramática. Según lo descrito por el jefe de gabinete, no había día que Nancy no estuviera llamando para preguntar. Y por supuesto, Joanne Quigley se volvió sumamente famosa. Cuando todo esto sale a la luz y se arma el gran escándalo, los Reagan reconocieron que sí, que habían consultado con una vidente, pero que ninguna decisión importante había sido tomada de acuerdo con lo que había dicho esa vidente, que era algo más como por pasatiempo entre ellos. El detalle es que ambos eran personajes reservados, muy lindos. Y ve usted, el hombre más poderoso del mundo quizá le pudo haber preguntado a la vidente: ¿considera que es oportuno apretar el botón rojo y acabar con el mundo? Si ese día la vidente estaba de malas, estaríamos en problemas. Ahora bien, regresémonos al sur, Argentina. En Argentina, bueno, ha habido de todo. Pero hay uno que a mí en particular me encanta. ¿Se acuerda usted de Carlos Saúl Menem? Bueno, era un tipazo. Con esas patillas y ese peinado muy a lo Julio Iglesias, bronceadón, con una sonrisa coquetona, aficionado al fútbol, buen bailarín de tango. Bueno, eso no lo tengo de cierto, pero todo lo demás sí. Era un tipazo. Su carrera fue compleja, estuvo en un periodo de tiempo en el que había dictadura militar, así es que también se las vio negras, ¿eh? Déjeme decirle que para ser político en la Argentina, aquello estaba complicado. Aquello verdaderamente era complicado. Porque había altibajos, hubo tomas de esto, fueron años difíciles. Menem tuvo que enfrentar problemas con militares, tuvo que enfrentar crisis económicas internacionales, tuvo que enfrentar todo tipo de cosas peligrosas como presidente y también como gobernador de La Rioja. También fue senador, si estoy en lo correcto, abogado, muchas cosas. Era un hombre que luchó mucho. Pero también era muy afecto a consultar con una adivina. Además tenía algunos otros pecadillos por ahí. Simpático, guapetón, no solamente le gustaba el mate, sino que también le gustaba lo otro. Es lo que se cuenta. Y del fútbol, claro que también. Pero el detalle aquí es que en los años 80 tempranos, Carlos Saúl Menem, quien sería presidente del 89 al 99, conoció a una mujer, Azucena Agüero Blanch. Estaban en una exposición de arte y esta mujer era una artista, una mujer que había pintado y estando por aquí y por allá, de pronto se detiene, están platicando un momento y después, ya estando en la oficina, le llega un cuadro de esta mujer, de esta pintora. Es un cuadro que ha pintado ella, pero en la parte de atrás tiene un mensaje que dice: usted va a ser el próximo presidente de la Argentina. Cuando Menem comienza a consultar más, se da cuenta que esta mujer es vidente. Y es curioso, pero Carlos Saúl Menem originalmente era musulmán, practicaba el Islam, luego se convierte al catolicismo. Así es que era una persona que no tendría por qué relacionarse con estos temas, pero a partir de ahí comienza a consultarla y además comienzan a llevar una relación de la cual hay quienes aseguran que podría haber sido una relación romántica y hay quienes aseguran que solamente fue una relación utópica. Una especie de amor platónico, una cosa ahí que nunca se aclaró, pero iban a muchas partes juntos. De hecho, realizaron algo que ella llamaba un matrimonio esotérico. No se casaron legalmente, ni mucho menos. Simplemente una especie de matrimonio esotérico, porque él tenía esposa e hijos. Así que en realidad era una cosa muy loca ahí. Pero esta mujer, esta escultora y demás, se volvió su consejera y su asesora. Cartas astrales, horóscopos, visiones, todo esto era muy frecuente. Pero además también le hacía otro servicio. Cuando Carlos Saúl Menem iba a contratar a alguien para un puesto o iba a designar a algún funcionario de alto nivel, lo primero era mandarle a esta mujer para que evaluara su carta astral, para ver si podía servir o no, y luego que hiciera una evidencia para ver si este era uno que valiera la pena o no.
Se volvió una locura aquello porque no había un funcionario que no fuera examinado por la vidente, la bruja de Menem. También, por supuesto, le hacía revisiones a su propia casa. En la finca donde vivía Carlos Saúl Menem con su familia, no era raro que apareciera esta señora, la bruja de Menem, para buscar entierros, porque según su visión a Menem le querían hacer brujerías, la oposición le hacía brujerías, y viendo cómo son las cosas es posible que sí, ¿eh? Déjeme decirle que si el propio presidente andaba metido con videntes, la oposición no tendría por qué no estarlo, así es que muy probablemente también. Y esta mujer iba a buscar los enterramientos que le hicieran, si le habían enterrado algo, algún hechizo o algo. Venía a hacer limpiezas de la casa. Ella utilizaba aceite de cocodrilo, que era una pócima con la cual hacía todo tipo de cosas. También utilizaba esto para ver el futuro de la gente, para limpiarles el aura, para quitarles las cargas negativas, y a Menem se lo hacía con frecuencia. Eso, la limpieza de aura, por supuesto. No piense usted mal. Pero lo más curioso es que también le hacía amuletos de protección para él y para todos los miembros de su familia, para que los adversarios no pudieran hacerle mal. Y era el presidente de la Argentina. Pero además de esto, cuando Menem va terminando su segundo periodo, tenía pensado ir por un tercer periodo, ¿eh? Así de, aun cuando no estaba permitido, aun cuando constitucionalmente aquello requería modificar varias cosas, iba por un tercer periodo y ella fue la que le dijo que no. Que si hacía eso las estrellas no estarían a su favor, y no lo hizo. Después de eso, obviamente quizá la bruja no tuvo oportunidad de decírselo, pero Carlos Saúl Menem fue acusado de un montón de cosas. Vaya, le fue de la patada. Lo acusaron de haber tenido conocimiento del atentado contra la AMIA, la asociación aquella judía en Argentina que causó muchas muertes. Lo acusaron de tráfico de armas, de haber desviado armas que se habían vendido en una parte para llevarlas a otra, y haber hecho una voladura de una fábrica de armas, haber secuestrado y haber matado gente. Bueno, le fue de la patada. Afortunadamente después se lo quitaron, le cambiaron, le hicieron, deshicieron y pudo terminar sus días tranquilamente, pero esta mujer seguía empeñada en eso. Es más, aseguró que cuando murió Menem ella estaba muy triste, sabía cuándo iba a morir, sabía todo. Tampoco era raro que el buen amigo Menem le preguntara quién iba a ganar en el fútbol. ¿Casualidades? Nada de eso. Esto ya era tradición. ¿Se acuerda usted de Perón? El gran Perón y sus varios gobiernos y sus esposas e Isabel Perón gobernando y todo aquello. Bueno, usted como argentino se sabe mejor la historia que yo por más que lo quisiera. Son periodos de tiempo muy convulsos, muy complicados. Pero Perón tenía su brujo también. Su brujo de cabecera, que no solamente fue de cabecera, era José López Rega. Este sujeto, el brujo de Perón, no se quedó solamente como el brujo allá metido. Este tipo llegó a secretario de Estado y llegó a ser el presidente de facto. Porque en realidad cuando muere Domingo Perón y se queda su esposa al mando, o ella empieza a gobernar, el que gobernaba era este tipo, era una plaga por donde lo vieran. Aparecía en todas partes y era un esotérico y vidente. Antes de ser miembro del gabinete de Perón, se le conocía como esotérico, como un tipo que había escrito varios libros de esoterismo, de adivinaciones y cosas de esas, así es que el brujo de Perón ya había un antecedente muy fuerte. Y no solo eso. Cuando terminó el periodo aquel y estalla el alzamiento, este tipo huye porque lo están acusando de varias cosas. Finalmente fue capturado y murió en prisión. Acusado de secuestro, acusado de homicidio, asociación delictuosa, bueno, todo lo que podía haber hecho, lo había hecho. Los militares que llegaron, quizá también tuvieron sus propios brujos, pero dejemos un momento a la Argentina y vayámonos a otra parte. España. Crucemos el Atlántico. 1936 estalla la guerra civil. Un grupo del ejército se levanta en armas contra la República. Y eso provoca el estallido de la guerra civil que se prolongaría por 3 años con muchas muertes. No fue 1.000.000 como dijo el libro de Gironella, fueron alrededor de 700.000 personas, pero provocó un éxodo masivo hacia muchos países. Muchos de los combatientes y de los seguidores de la República, con ciertas tendencias comunistas, tuvieron que huir. Claro, ambas partes hicieron atrocidades, pero los ganadores son ganadores y los perdedores agarraron su maletita, cruzaron por Francia o cruzaron por Portugal y tuvieron que huir. Y por eso usted tiene aquí este locutor desde México hablándole. Pero la parte curiosa es que el caudillo, el que asumió el poder después de aquello, fue Francisco Franco. Era un sujeto durísimo. Era un tipo de misa diario. Religioso, ordenado, callado, de honor, un tipo de honor.
Así se presentaba a sí mismo, siempre con su uniforme muy derecho, muy rodeado de gente como el cardenal, el obispo, todo aquello. Francisco Franco tenía varios títulos. Uno de ellos era el generalísimo. Otro de ellos era caudillo de España por gracia de Dios. Y otro de ellos era el marqués de Villaverde. Ese se lo había dado la corona. Por los servicios prestados a la corona le dieron un marquesado. Pero ¿sabe algo curioso? Franco era muy convencido de estas cosas. Aun cuando iba a misa diario y la misa dice que no vayas con adivinos ni nada de eso, la leyenda cuenta, e insisto, leyenda porque no hay datos absolutamente confiables e irrefutables en todos los casos anteriores. Hay evidencia sólida, hay testimonios, hay grabaciones, hay fotografías, hay datos precisos. En el caso de Franco es más como una leyenda. Pero detrás de una leyenda suele haber algo de realidad. Lo curioso aquí es que en muchas fotografías, si usted ve a Franco cuando ya asume el poder, notará que en su templete o en el lugar donde está hablando, dando un discurso, hay un emblema raro. Ese emblema es conocido como el Víctor. Y no es que se les haya olvidado la C. Hay quienes le llaman el Víctor. No, es Víctor. Es el equivalente a gritar viva, hurra. Es una expresión, el Víctor. El Víctor lo usaban los antiguos romanos. Y era eso, era una señal de victoria, de triunfo, de éxito. Posteriormente lo comenzaron a usar los estudiantes que se titulaban como doctores en Salamanca, en Sevilla, en muchos lugares pintaban en las paredes de la universidad el Víctor, que era este símbolo y el nombre del doctor, del que acababa de alcanzar el grado de doctor, en alguna cosa, doctor en tal cosa, de filosofía, lo que fuera, y lo pintaban con una pintura roja en los muros. Ahí están todavía. Si usted camina por ahí en la Universidad de Salamanca va a ver los vítores. Así es que la mayoría de las personas pensaban que era eso. Finalmente ese fue el símbolo que asumió Francisco Franco después de derrotar a la oposición y llegar al poder. Y no solamente lo ponía cuando hacía un discurso, sino que a veces lo llevaba también en la solapa del uniforme, en sus documentos oficiales, en las esquinas de las calles, en la entrada de los edificios públicos, en el Retiro, en el Valle de los Caídos, en todas partes. Pero no es exactamente como usted cree. Si usted analiza el antiguo símbolo de los romanos, era diferente. Y si observa los dibujos en las paredes de las universidades antiguas, también es diferente. Este es un símbolo raro. Y ahí es donde viene la leyenda. Y la leyenda nos lleva atrás en el tiempo. Francisco Franco fue un militar en el norte de África, en el protectorado de Marruecos, que era protectorado español. Había constantes conflictos con grupos que venían del África y había enfrentamientos. Y Franco era un militar de combate, era un militar que estaba en el frente. Ahí se cuenta que este hombre tenía una protección divina, una protección que no era normal. Allá le llamaban una baraká. Es decir, que era un hombre con una protección, porque como estadista, como estratega, no era muy bueno. Pero sí era muy exitoso. Era muy arriesgado, pero con mucha suerte. Así es que los adversarios solían temer cuando se decía que venía Franco, mejor se iban, porque este tipo tiene un baraká. Es decir, que está protegido. Pero no era una protección de que se encomendó a la Virgen del Pilar y lo protege, sino algo diferente. Aquella gente creía que Franco tenía un encantamiento que lo protegía y le daba la suerte para ganar las batallas aun cuando fuera muy pobre como estratega, según se dice. Vaya usted a saber si sea cierto. Y una de estas versiones aseguraba que Franco tenía a un consejero esotérico, un vidente, mago, etc., un judío sefardí, que vivía en Tánger. Y este sujeto, llamado Corintio Hassa, se habría encargado de hacerle esa famosa protección, el baraká, y le habría diseñado el Vítor, pero no solamente como un emblema de victoria como el que pintaban los doctores en las paredes, sino como un amuleto de protección que debería de acompañarle siempre y en todas partes. Los elementos extraños aparentemente son una serie de símbolos de protección que aquel hombre conocía, basados quizá en la Kabbalah, o quizá mezclando desde movimientos masónicos, que Franco no pudo ser masón, pero sí lo quería, y después, como no le dieron el grado, pues los persiguió. Pero el caso es que se cuenta que el tal Corintio Hassa diseñó aquello y le dio la protección, confiando en que haría buen uso de eso. Es una leyenda, nadie sabe si existió el tal Corintio Hassa o no, pero ha aparecido por ahí en algunos textos. Pero no es el único.
Déjeme decirle que después de eso, cuando ya tiene la protección, un día mientras camina por la zona del Rif, también en Marruecos, escuchó hablar de una famosa bruja, una vidente, una adivina, y todos iban allá. Era una zona en la que había varios clubs nocturnos, chicas, bebida, y se dice que Franco no iba a esto, que era muy recio, que era, en realidad no era tan grande, pero que era un tipo duro, que no se metía en broncas de esas, que no le interesaba irse a meter a un puticlub, que no le interesaba irse a emborrachar con los demás, así es que solía caminar en solitario por ahí. Y encontró el lugar donde atendía a aquella mujer a la que todos le llamaban Mercida. Y aquella mujer, desde que lo vio, le reveló su futuro, y aquella mujer fue la que le dijo: tú vas a llevar la batuta y vas a ser quien dirija España a la victoria. O algo parecido. El caso es que quedó prendado de aquella mujer. Se dice que Mercedes Roca era el nombre, aparentemente era una mujer de gran belleza, una mujer berebere, y se dice que las mujeres berebere del norte de África son extraordinariamente guapas, y que esta era una mujer de tez muy blanca, ojos verdes, cabello negro. Pero independientemente de que fuera o no una chica bonita, se cuenta que era una increíble vidente que le rezaba al pie de la letra su futuro. Le hacía horóscopos, le revisaba las cartas astrales, le hacía todo aquello y le advertía de los peligros, de qué no debería de hacer, de qué sí debería de hacer. Cuando viene el alzamiento en el 36, ella es la que le dice: adelante, id general, y conquistar España. A partir de ahí, no se sabe más de Mercida. Se dice que en un cierto momento él va y se la lleva a España, la quita de trabajar para el público y únicamente sirve para él. Únicamente lo apoya a él. En cada momento, en cada ocasión, ella le advertía: no vaya, general, habrá un atentado, y suspendía la gira. No suba, general, y había un atentado. No haga esto, y todo con una precisión que, según se cuenta, se volvió inseparable de Franco, aunque nunca aparecía. No existe ninguna foto, por lo menos hasta lo que yo encontré en las diferentes lecturas que he tenido oportunidad de ver, ninguna foto en donde aparezca la tal Mercida o Mercedes Roca. Se dice que era una mujer hija de un soldado francés y una mujer berebere, así que era una persona de apariencia muy inusual. Pero no hay ninguna evidencia. Esa es la parte más curiosa, también puede ser solo una leyenda. Se menciona en varios textos, pero no hay ninguna evidencia de ello. Sin embargo, sí había cosas raras alrededor de Francisco Franco, decisiones espontáneas, cambios súbitos de planes, cosas que se antojaba. Alguien le indicaba. Pero por supuesto tampoco fue lo único. Y es que en un libro de Carlos Barciela, en donde habla sobre Franco y su gobierno, desmitificando muchas cosas, menciona a un tal Sabarpoldi Jamaralt. Sí, por si no faltaba algo raro, esto está todavía más loco. Se cuenta que tras la guerra, cuando se ha ido mucha gente, han abandonado los lugares, aquello está en una crisis de pobreza tremenda. El país ha vivido una guerra que ha dejado los campos sin trabajar, que ha acabado con el ganado, que ha acabado con las industrias. Vamos, están en la ruina, hay hambruna. Y para colmo de males, ni a quién pedirle ayuda. Porque los alemanes, que en un principio parecían ser aliados, en realidad les está yendo de la patada también y no hay forma de que se ayude a nadie. Los franceses menos están invadidos. Los ingleses están siendo bombardeados diario. Los italianos, que en un principio ayudaron a Franco, ahora están enfrentando problemas también porque los han invadido por Sicilia los americanos. Y los americanos temen que Franco fuera un aliado de Hitler y por lo tanto todo el mundo tiene miedo. Así que urge conseguir dinero. Y según cuenta este relato, que pudiera ser solo una fantasía, pero que está muy interesante, un día Nicolás Franco, hermano de Francisco Franco, hermano del caudillo, llega y le sugiere contratar un alquimista, porque Nicolás Franco creía en la alquimia. Y le dice que él sabe de uno, que está en Alemania y que es increíble, alquimista, para convertir plomo, hierro, en oro. Así que lo hacen venir. Y resulta que aquel tipo que estaba allá, pues en realidad era un sujeto raro. El tal Samarpoldi Jamaralt no era alemán, más bien era alguna suerte de hindú o de alguna región por allá. Llega a España, es contratado por Franco, se le pide que haga lo que tenga que hacer, se le entrega un espacio en la Universidad precisamente de Salamanca para que trabaje en un laboratorio y convierta lo que pueda en oro.
porque de esa forma se harán con el oro para las arcas y para mover la economía. Puede parecer una tontería, ya sé lo que está usted pensando, pero el autor dice que sí, que fue eso. Aunque no hay ninguna evidencia, salvo por un detalle, y es que este tipo aparentemente no logró lo que pretendía. No pudo convertir los metales en oro, puesto que tendría que haber sido para una buena causa. De lo contrario, la piedra aquella no servía. Pero era una buena causa, entonces, bueno, la realidad parece ser que ni era alquimista ni era nada, y un día cuando llega el almirante Canaris, Wilhelm Canaris, y se entera que está por ahí Sabarpold y Hamaralt, les dice que lo atrapen y que lo enjuicien porque es un espía británico, y que no hay tal alquimia y que no hay tal cosa, y según se cuenta fue la última vez que se le vio con vida al sujeto aquel. Aunque hay otra versión por ahí que dice que en realidad sí funcionó y que sí pudieron sacar adelante la economía, pero eso más bien parece haber sido obra de los estadounidenses en los años 50 que invirtieron en España y el turismo y todo aquello. ¿Cómo saberlo? Pero son 3 leyendas que se cuentan cerca de Franco. Pueden ser solamente leyendas. Puede ser que el famoso Víctor que ponía en todas partes y que le encantaba dejar en cada esquina no fuese sino eso, un antiguo símbolo romano de victoria. ¿O no? Usted tendría que decidir. Ahora bien, ya que estamos en eso, crucemos el Atlántico de regreso hasta México. Y al decir de México, bueno, aquí sí no hay ni para dónde voltear. Es una locura esto. Tenga en cuenta que los antiguos aztecas sabían que era el final de su imperio, antes de que llegaran los españoles. Habían tenido una serie de visiones de una mujer vestida de blanco que caminaba a la orilla del lago de Texcoco dando grandes alaridos. Cuando los enviados del emperador fueron allá, regresaron muy tristes diciéndole que aquella mujer lo que anunciaba era el final del imperio. Pero eran los aztecas, era un pueblo primitivo. Principios del siglo XX. El apóstol de la democracia, el que inició el movimiento de la Revolución Mexicana en 1910. Francisco Ignacio Madero, que fue presidente. Después de Porfirio Díaz, que era un dictador, este hombre gana la revolución, Porfirio Díaz se va, el dictador se va de México y él asume la presidencia. Era el prócer de la revolución, vaya, un tipazo, y resulta que se fue a hacer todo esto porque los espíritus se lo indicaron. Resulta ser que Francisco Ignacio Madero era un médium escribiente y un espiritista, y los espíritus le dijeron que tenía que hacerlo. Y no lo ocultó mucho. La realidad es que no era un secreto, claro. En ese momento no se dijo mucho y así como calladito, pero después se supo todo y había una serie de escritos donde se revelaba aquello. Así como Franco, aquello es un poco leyenda, un poco mito, aquí es real. Este hombre se fue a la Revolución Mexicana porque los espíritus se lo dijeron. Y después de eso tenemos, ni para dónde, déjeme decirle, que tuvimos un presidente, Plutarco Elías Calles. Este sujeto, el general Calles, era durísimo. ¿La persecución religiosa? Este hombre detestaba la iglesia. Era ateo 100%, completo. Vaya, lo más ateo que podía haber, él estaba por arriba de eso. Y sin embargo, años después fue visto en numerosas ocasiones metido en el Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas participando en las sesiones espiritistas de don Luisito, en donde aparecían espíritus que hacían aportaciones, revelaban cosas, y allá iba a verlos, hombre. Así que aquí la historia está de locos, pero si hay un momento loco en la historia, es el momento de José López Portillo. Fue un momento histórico tremendo. En 1968 hubo una represión estudiantil que causó la muerte de muchos estudiantes. Fue algo terrible. Militares balacearon, policías ocultos, escuadrón Olimpia, un montón de gente aliada al gobierno atacó a los estudiantes y los mató. Un episodio brutal de represión. Después de eso vino otro gobierno, el de Luis Echeverría. Luis Echeverría también tuvo varios incidentes de represión violenta. Pero de pronto aquello cambia y ahora ya somos modernos, es 1976 y aparece un político un poco más moderado que es José López Portillo con sus patillotas. Y su señora que era muy escandalosa. Pero esto no es todo. También su hermana. Oh, sí, la hermana también tomaba decisiones políticas. Creo que nadie se había dado cuenta, pero la hermana también tomaba decisiones políticas y aquello se volvió una verdadera fiesta. Porque López Portillo era muy afecto a las ficheras. Es lo que se cuenta, vaya usted a saber. Bueno, años después se casó con una, pero
pero le gustaba todo el argüende, y su señora era folclórica como pocas cosas. Déjeme decirle que uno de los rumores más fuertes es que esta señora de pronto se le ocurría que quería ir a París y tomaba un avión y se iba a París. Pero además, desarmaba su piano de cola, lo subían al avión y se lo llevaban a París, porque a ella le gustaba tocar el piano antes de ir a dormir. Si no, no podía dormir bien. Así es que se llevaba su piano. Era una artista consumada. Y otra serie de excesos que eran verdaderamente aberrantes. Pero había algo más. Y ese algo más era un joven apuesto judío llamado Uri Geller. Uri Geller en aquellos años era un joven que aparecía en los programas de televisión doblando cucharas. Era un mentalista. Simplemente tomaba la cuchara y la cuchara hacía lo que él quería. Y decía tener poderes sobrenaturales, adivino y todo esto, y además era apuesto. Fornido, así, guapetón, cabello negro, ojos claros. Y resulta que a la señora le cayó bien. Y como ella quería saber el futuro, acudió con él. Y este tipo se fue metiendo hasta la cocina. Al grado de que un día le dieron pasaporte mexicano, le dieron la nacionalidad, la señora llamó por teléfono a la Secretaría de Relaciones Exteriores y 45 minutos después ya era mexicano. Pero no solo era mexicano, sino que además tenía departamento, coche de lujo, escoltas, y acompañaba a la señora a todas partes y también servía como vidente, para conocer el futuro, tomar decisiones. Que por cierto no han de haber sido muy acertadas porque México entró en una debacle económica como nunca. Hiperinflación, pérdida de poder adquisitivo, depreciación del peso se fue por allá abajo, una devaluación escandalosísima y este tipo además el presidente juró que iba a defender al peso como un perro y resulta que a los 2 días el peso se devalúa quién sabe cuánto por ciento. Bueno, fue un periodo de gobierno espantoso. Económicamente fue un desastre. Pero a Uri Geller, además de que le servía como vidente y también como compañero de la señora, la acompañaba a muchas cosas. No podemos hablar más de eso porque no hay ninguna evidencia clara, pero sí estaba ahí muy metido. Lo contratan para que localice pozos petroleros. Como estábamos con un problema gravísimo en la economía, México podría ayudarse vendiendo petróleo, ¿no? Así es que lo contrataron para que localizara pozos petroleros. Y usted pensará, pero qué cabeza dura. Pues sí, le pagaron por eso. ¿Y quieres saber qué es lo más curioso? Que sí se encontraron pozos petroleros. Nadie asegura que los haya localizado Uri Geller más que él. Pero la realidad es que estaba muy cerca del presidente, lo contrataron para eso, y casualmente uno de los más grandes yacimientos petroleros de la historia fue descubierto en ese tiempo en el que este tipo estaba metido ahí. El yacimiento de Cantarell. Los ingenieros de Pemex dicen que no es cierto, que ellos lo localizaron. Bueno, él dice, Uri Geller, en sus memorias, que él fue el que lo localizó, y no solo ese, sino también yacimientos de oro. Y casualmente en ese tiempo se encontraron grandes yacimientos de oro en Chihuahua y en varias partes. Como sea, el caso es que Uri Geller se volvió uña y mugre con la familia presidencial, que incluía a la hermana del presidente, a la esposa del presidente y al propio presidente, quienes consultaban todo el tiempo con él. Las decisiones que se iban a tomar, las tomaban con él. Y lo peor de todo es que Uri Geller también tenía algo que ver con los marcianos. Sí, ya sé. Suena raro. Pues bueno, en ese periodo de gobierno también hubo chamanes y cazadores de ovnis. Fue una época muy loca. Pero después de eso, tampoco ha cambiado mucho. No quisiera platicar porque, bueno, usted sabe que a veces a los políticos no les gusta que uno hable de estas cosas. Pero aquí también hubo un incidente muy macabro. En el siguiente gobierno de él, después de López Portillo vino Miguel de la Madrid y luego vino otro presidente, un economista, Carlos Salinas. Carlos Salinas tenía, según se cuenta, a su propia bruja, que era la Paca, una adivina. Pero esa es historia para otro programa. Porque ahora déjeme cambiar de país. Ahora vámonos a Chile. Para cerrar con broche de oro, ¿se acuerda usted de don Augusto Pinochet? Casualmente se llamaba como yo, Augusto José Ramón Pinochet. Tipo de mano dura. Se le recuerda como un dictador. En realidad no fueron muchos años, si estoy en lo correcto, fueron 10 años los que estuvo en el poder, pero se le recuerda por las desapariciones, por las ejecuciones extrajudiciales, por todo tipo de cosas tremendas, la represión. De hecho, fue el artífice del golpe de Estado que acabó con la vida de Salvador Allende y que dejaría una marca ahí muy, muy fea. Después de haber estado en la presidencia, fue jefe de gobierno y después senador vitalicio. Y bueno, hay muchas cosas ahí oscuras. Pero algo que
sí se sabe a ciencia cierta es que Pinochet, que fue jefe del ejército y todo aquello, tenía su propio brujo. Porque Pinochet, además de ser este hombre duro, de apariencia conservadora, ultraconservadora, era un hombre que creía en fantasmas. De hecho, él aseguraba haber visto el fantasma de su padre. Cuando su padre murió, él lo vio en la casa yendo y viniendo, y no era el único. Había visto también en otras ocasiones otros fantasmas. En la propia casa presidencial donde vivía, vio el fantasma del general Prat, que había sido su antecesor y al que, según se cuenta, le quitó el gusto por la vida. Lo vio en su propia casa y lo atormentaba. Pinochet aseguró que él y su esposa llegaron a ver al fantasma de este hombre ahí. Prat había muerto en Nueva York, lo habían asesinado, según entiendo, y parece ser que algo tuvo que ver él. Insisto, no soy experto en historia chilena, pero es lo que he encontrado por ahí, y se le aparecía. Así que Pinochet trajo su propio brujo. De ese primer brujo poco se sabe. Lo único que se sabe es que desapareció muy pronto. Y al decir desapareció es que desapareció por completo. Algo dijo que no debió haber dicho y fuera. La siguiente fue una bruja. Se dice que fue Eugenia Pircio Biroli, que de hecho fue nombrada alcaldesa de otra comunidad. El detalle es que esta mujer era la encargada de decirle cualquier cosa peligrosa que hubiera. Acerca de posibles traiciones, quiénes serían, cómo serían, se cuenta que varios de sus colaboradores desaparecieron después de revelaciones de esta bruja, quien le indicaba cuáles eran los enemigos y dónde estaban. Pero también le indicaba qué decisiones tomar y cuáles no. De hecho, para ese momento ya los fantasmas habían sido eliminados por el brujo anterior, pero resulta que esta mujer se equivoca en un cierto momento y no le advierte de un atentado grave que ocurrió en su contra, en donde por poco pierde la vida, 5 escoltas murieron, el auto blindado quedó con varios agujeros de bala y con 2 cohetes que no explotaron. La mujer se defendió diciendo que la protección que le había hecho lo había salvado, pero Pinochet aseguró que había sido la Virgen, porque en el vidrio del auto, estrellado por los balazos, estaba la imagen de la Virgen. Después seguiría Eliana Merino, quien también haría todo tipo de limpias allá en la Casa de la Moneda y en la finca particular. En todos lados irían, ahuyentando trabajos de hechicería, ahuyentando espíritus. Bueno, parece de broma, pero no. Después de Eliana Merino siguió Alicia Lizasoain, quien habría sido amiga de la familia y quien también colaboró ayudando no solamente a identificar posibles adversarios, sino a proteger al presidente y también a hacerle cartas astrales cada 2 meses para ir verificando cómo iban las cosas para ver si su destino seguía bien o no. Se cuenta que esta mujer le advirtió de varios atentados que se iban a fraguar en su contra que fueron frustrados por intercesión de esta mujer porque ella los vio venir. Y ese era Pinochet, imagínese usted. Para colmo de males, años después, JJ Benítez aseguró que el día del atentado aquel en el que iba con su nietecito en el auto y se quedó con una esquirla en la mano, sobre la casa de Pinochet había un ovni. Así que hasta ovni sabía. JJ Benítez decía que sí, que los guardias y que los carabineros, la gente que custodiaba la casa de Pinochet, vieron el ovni allá arriba flotando y que estuvieron a punto de dispararle, corrieron, fueron y vinieron, pero nunca se habló de esto porque a nadie le convenía. Pero bueno, JJ Benítez lo platicó hace unos años, que él supo de ese caso. Así que si usted se imaginaba que los hombres fuertes de la política, las mujeres fuertes de la política, no son muy afectos a las cosas esotéricas, déjeme decirle que no. Y que definitivamente, si hacemos caso de lo que se ha dicho, es mucho más frecuente de lo que uno se imaginaría. Y que aún los tipos más duros, los más reacios, los más violentos, detrás de ellos tienen una historia de videntes, brujos, hechiceros y hasta alquimistas. Usted tiene la mejor opinión. Por lo pronto yo me despido deseándole la mejor de las noches. Nos vemos muy pronto.